primer podcast de Simmons Rana Latinoamérica. Queremos que nos cuenten cuáles han sido esos momentos humildes. Resulta que a Luna y a mí nos detuvo la policía y nos llevaron a hacer rayos X del abdomen y varias cosas. Entonces me daba mucho miedo competir y antes de cada carrera lloraba. Corrí eliminación y no había entendido mucho la prueba y pues se supone que le eliminan al último que pase por la línea. Cuando perdía, que me ponía a llorar y hacía pataleta ahí encima en la pista. Me paré en la línea y no tenía números y pues ya me descalificaron. Entonces, Otro, en el mundial, pues yo soy fundista, ¿no? Y me pusieron a correr miles. Pero pues yo he escuchado que en la línea el juez dice en posición, set, y después ahí pita. Entonces el juez dijo en posición, entonces yo me acomodé en la línea pero parada, esperando el set para agacharme. Cuando no, de una pitaron y yo volteo a mirar, pues porque todas salieron, yo pensé que la habían robado. Y no, el juez me hizo así. Obviamente hay momentos en que hay dudas de si seguir en el equipo, por lo menos me pasó a mí. Hola, los saludamos, sean bienvenidos al primer podcast de Simmons Rana Latinoamérica. Así que el día de hoy estoy con unos super mega invitados de todo el team, así que hoy quiero presentárselos a todos ustedes. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es John Tascón, tengo 20 años. Antes de entrar a la pista, me aseguro de entrar con el pie derecho. Hola, mi nombre es Santiago Vázquez y tengo 18 años. Bueno, un ritual que siempre tengo antes de correr es alejarme un poco, estar un poquito solo y concentrarme, visualizar lo que voy a hacer, revisar los patines que estén bien apretados. hola, mi nombre es Nicolás Rabondo y tengo 18 años. Mi padre me entrega un pañuelo blanco donde deposita todas sus oraciones hacia mí para que me vaya muy bien en las competencias y bueno, creo que eso me da un poco de tranquilidad a la hora de correr siempre. Hola, mi nombre es Camila Giraldo y tengo 18 años. Antes de cada competencia siempre me echo la bendición. Hola, mi nombre es Luna Vargas y tengo 20 años. Un ritual mío, le doy un beso a mis patines, a las ruedas antes de entrar a competir y obviamente oro, y creo que es eso. Bueno, el día de hoy y de camino a los nacionales que se vienen, queremos conocer un poquitico más a todo este equipo. Bueno, equipo no, equipazo. Y queremos, no sé, como entrar en confianza, entrar en calorcito. Y sobre todo queremos que nos cuenten cuáles han sido esos momentos humildes que yo creo que como deportistas podemos haber tenido. Yo creo que ya a todos se nos viene algo. Yo creo que ya a todos se nos viene algo a la cabeza, así que no sé qué tienen para contarme. A ver, pues hablando de lo deportivo, cuando estaba más pequeño y me daba mucho miedo competir y antes de cada carrera lloraba y mis papás tenían que salir a buscarme aromáticas o algo así por el estilo porque me daba muchos nervios. Pero estamos hablando ya de que 10 años, muchísimo tiempo. No, yo creo que cuando perdía, que me ponía a llorar y hacía pataleta ahí encima en la pista. Pero ya cuando pierden no llora. No, pero ya no. Bueno, la mía, pues cuando estaba muy pequeña, corría eliminación y no había entendido mucho la prueba y pues se supone que le eliminan al último que pase por la línea y había hecho espagato, entonces pues terminé eliminada porque es el último patín que pasé por la línea de meta. Pues cuando empezando también porque yo me alaba toda la prueba entrenando y Santiago me pasaba. Entonces me daba rabia y empezaba a llorar. ¿En el mundial? La línea. Cuéntalo. Otro, en el mundial, pues yo soy fundista, ¿no? Y me pusieron a correr miles. Pero pues yo he escuchado que en la línea, o sea, siempre es el juez dice en posición, set, y después ahí pita. Entonces el juez dijo en posición, entonces yo me acomodé en la línea pero parada, esperando el set para agacharme. Cuando no, de una pitaron y yo volteo a mirar, pues porque todas salieron, yo pensé que la habían robado. Yo estaba esperando a que el juez pues volviera a pitar que fue falsa partida y no, el juez me hizo así que saliera y ya pues una de muchas.
No, pues no sé, no me acuerdo, pero cuando era chiquita salí a competir una vez sin números. Me paré en la línea, no tenía números y pues ya me descalificaron. Entonces, y ya creo que... Bueno, yo creo que eso nos hace dar una idea de todo el camino que se recorre o que recorre un deportista desde que empieza sus primeras rodadas hasta llegar a hoy ya casi a los próximos nacionales. ¿Qué expectativas tenemos para estos próximos nacionales? Va a ser muy emocionante porque estamos estrenando pista, estamos en casa, bueno, yo estoy en casa, entonces ya que estamos en categoría mayores, va a ser un poco más emocionante porque en años anteriores creo que las pruebas de nuestra modalidad en nuestra categoría eran como las más aburridas, por decirlo así, y ahorita creo que está muy, muy chévere, va a haber mucha candela en las carreras, esperemos que no llueva porque posiblemente va a llover todos los días, pero bueno, tenemos expectativas muy altas. Yo pues no sé, apenas estamos empezando año. Estoy estrenando categoría también con unas expectativas altas y nada, entregar lo mejor de mí. Bueno, yo pues me estoy despidiendo de la categoría juvenil, ya a mitad de año entro a la categoría mayores, bueno, nada, dar lo mejor de mí, dejar la marca también en alto y bueno, prepararnos lo mejor posible. Bueno, pues yo creo que mis expectativas pues a nivel nacional pues siempre son altas, pero, pero pues ahorita como decía Cami, estamos empezando año, estamos iniciando la preparación, pues es un punto en que es un evento en el que no todos llegan con buen nivel porque pues como decía, estamos empezando año, todo el mundo viene de las vacaciones, entonces pues la verdad no mucha presión por tener buenos resultados, sino más bien por seguirme preparando mejor. Bueno, igual que me uno mucho a las palabras de Santi, son eventos preparatorios de lo que va a ser esta base que va a ser primordial para todo lo que va a ser este 2025. Y nada, siempre con la mejor actitud, vamos a dejar todo en la pista, hacerlo con la mayor responsabilidad y ya que sea lo que Dios quiera. Qué gusto saber todo esto. Bueno, sabemos que año nuevo, competencias nuevas, compañeros nuevos, muchas sorpresas. Quiero saber qué opinan de la nueva actualización que le hicimos, todas las remodelaciones que le hicimos a la sede. ¿Qué vieron de nuevo? ¿Qué vieron de raro? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Bueno, la verdad, lo personal, o sea, siempre la marca se ha lucido, siempre nos sorprende con todas las cosas que hace. La verdad que el equipo de trabajo es un equipo impecable que siempre busca lo mejor para nosotros. Entonces, no, la verdad, muy lindo todo, todo el montaje, todo y que esto nos motiva también mucho a seguir trabajando pues con toda la marca, ya que pues se ve todo el empeño que pues están haciendo en la marca para nosotros y nosotros también para ellos. Qué gusto. Bueno, pues a mí en lo personal siempre me ha gustado venir mucho acá a la sede pues, que tienen acá. Me parece que Yoli es una persona muy dedicada que se esfuerza por tener una buena atención, por tener un bonito espacio en que la gente se sienta cómoda cuando viene acá. Y pues ahorita con las nuevas remodelaciones me parece que quedó muy bonito, los nuevos productos que tiene la marca. Y pues creo que la gente que viene acá queda muy contenta con lo que ve. Bueno, yo me uno mucho pues a las palabras de Santi y de John porque pues me gustó mucho la remodelación. Creo que a nosotros nos gusta venir aquí porque es nuestra casa, los detalles que Jolie ha puesto, entonces sí, nos gustó muchísimo. A mí también me gusta venir pues por lo general aquí. Nos tratan o nos sentimos como una familia, pues eso es lo que somos. Qué chévere ver cómo la marca va creciendo, cómo cada vez que venimos hay algo más innovador aquí. Y nada, pues me alegra mucho los cambios, porque los cambios casi siempre traen cosas buenas. Bueno, yo había venido hace poquito y todavía eso no estaba. Entonces, claro, venir acá y ver todo lo nuevo que hicieron es muy chévere, es para el bienestar no solo de nosotros, sino de todas las personas que vienen. Visualmente es algo muy llamativo y pues a los que nos ven, pues que se animen, a que nos visiten, porque sé que se van a llevar una excelente imagen de la marca, los van a atender
muy bien porque pues aquí Yoli y Don José se caracterizan por eso, por darles una muy buena atención y espero que se unan a estos lindos proyectos que sin duda es para el bienestar de todos nosotros. ¿Y tú qué opinas de la oficina? De la oficina. Tengo que darme una vueltica. Bueno, entre todo y todo, a mi pajarito me contó que ahorita en la gira europea pasaron muchas cositas. Yo creo que todos tienen algo por contar, no sé, cositas que pasaron. Cuéntame un poquitico de cómo fue esa gira en Europa. No, fue algo espectacular. ¿No? Si se están riendo, esas risitas a mí me dicen que pasaron cositas. No, nada fuera de lo normal. No, fue algo espectacular porque no solo fuimos el equipo de aquí de Colombia, sino que también convivimos con el resto del equipo, diferentes culturas, aprendimos muchísimos de ellos. Era muy difícil la comunicación porque nosotros no hablamos casi nada de inglés. No hablamos hindú y a duras penas el español y eso que hay. Entonces, pero era muy chévere aprender todas esas culturas porque sí, ver lo que comen que no es nada parecido a lo que comemos aquí. Bueno, no. Yo no sé, yo siento que hay cosas ahí que están como escondidas. Y se van a quedar. Lo que pasa no, pero la idea es que le cuenten a nuestros seguidores de esos momentos humildes o no tan humildes, no sé, hay que contar un poquitico de todo eso que pasó. El mío. Sí ven, yo les dije, hablar. No, usted lo cuenta mejor. El de la cabeza, Sí. Cuéntala. No, pues ¿Qué sabes inglés? contemos primero lo de los papeles. O bueno, ¿cómo fue Sí. la llegada a la competencia? De llegar y mirar ¿Dónde que llegaste pues estamos en un entorno nuevo en donde hay muchas cosas que no conocemos, gente, nuevas culturas. Cuéntenme un poquito más de eso. Bueno, pero vamos contando. Bueno, no importa. Primero yo, casi me quedo. Casi no llego. Pues resulta. Bueno, yo era menor de edad, no había cumplido por los 18 años. Y los papeles de salida del país se me quedaron en una maleta de bodega. Y ya la habían enviado al avión. Y bueno, casi me quedo aquí, pero llegamos. No, ustedes ya estaban adentro. No, ¿Y sí, ustedes? Ya están. no, nosotros entramos, Luna y mi persona, para ir avisando lo del vuelo. Entonces resulta que a Luna y a mí nos detuvo la policía y nos llevaron a hacer rayos X del abdomen y varias cosas. Entonces Alerta aeropuerto. primero Sí, entraron ellos que nosotros. Entonces casi nos quedamos nosotros. Otro de Nicole. Ve. Esa se la Se las daba de muy gringa, que ella sabía mucho inglés. Sí. Entonces, pues Raúl nos había dado un paquete de camisetas. Pero todos los paquetes venían diferentes. Venían digamos, dos de estas, pero a él le eran dos de las rojas. Y así. Entonces, creo que fue a Luna que no tenía una que todos teníamos. Entonces le preguntaron a Babi, a otra compañera de la India, que Raúl le había dicho a Yoli que Babia tenía 2 camisetas de esas. Y Babia le dijo que no. Bueno, Babia nos explicaba que ella tenía un... había puesto 2 veces. que tenía, no. Era que dos. tenía. que tenía, no. Que una tenía una y que la otra Yo tenía la dos. otra tenía contraria. repetida. Era al revés. Entonces Nicole nos tradujo, dice que no, que es que esa se la puso 2 veces y la otra una vez. Con toda la seguridad. Y nosotros que no sabemos nada y no nos entendimos. Y la gringa. Entonces
Entonces nosotros éramos pues riéndonos y riéndonos, pero ellos tampoco entendían lo que nosotros nos reíamos. Pero ellos también se reían. Entonces le preguntaban a Luna que por qué nos reíamos. Y pues sí, no, pues Cuando pasaron Valeria muchas pegó cosas. Rabia chismosa. Rabia. Bueno, entre todo y todo, sabemos que en la gira obtuvimos muy buenos resultados y pues sabemos que tenemos el récord de Santiago. Yo quiero que Santiago me cuente un poquitico de qué fue vivir esta experiencia. Bueno, pues yo creo que ninguno de nosotros va pues con esa bueno, de pronto sí vamos con esa expectativa como de ir a Es el pensamiento. el pensamiento, obviamente todo el mundo tiene el pensamiento de romper el récord de siempre, pero pues uno al final pues es realista. Bueno, llegamos allá, empezamos pues a practicar y que estábamos haciendo pues buenos tiempos, pero pues dijimos no, pues a cronómetro, pues eso siempre se sube o es. Y yo me acuerdo que en el hotel me puse yo de curioso a comparar los videos de las vueltas y sí, pues estaba ahí cerquita, entonces pues ya como que ya me dio como un poquito más de seguridad, pero pues en realidad yo ese día no tenía pues la presión de hoy, voy a ir a romper el récord, sino que pues simplemente pues como que salí a hacerlo bien, Ir a gozarlo. ir a gozarlo y cuando iba en la vuelta un niño se me atravesó y me tocó tirarme antes, pero yo creo que eso fue el empujoncito que Ahí era. faltaba para poder romper el récord, pero no, la verdad pues algo que no esperaba ni, pues yo creo que nadie esperaba eso, y menos pues de un juvenil, ¿no? Pero no, muy contento de poder darle ese logro a la marca y pues también a mí. Qué bonito eso. Bueno, muchachos, no siendo más, la verdad les agradecemos mucho este espacio. Sabemos que es muy importante pues el ser deportista, el conducirse como deportista y creerse un deportista de élite. Así que ya para ir cerrando, ir culminando, quiero que cada uno me diga qué implica para ustedes ser un deportista Simmons. Bueno, la verdad, desde que hago parte de esa familia, el amor ha sido el valor primordial. El amor a ese deporte, el amor a la marca, el amor a hacer cada una de las cosas ha sido fundamental en todo este proceso. Para mí, ¿qué implica ser un deportista Simmons? Implica mucha responsabilidad, mucha gratitud, de verdad que muy agradecido siempre por todo el apoyo que me han brindado. También implica querer superarme día a día, no solo por mí, sino también por la marca, que es quien nos ha brindado tanto apoyo. Obviamente también por la familia, por las personas que nos apoyan, pero digamos que la marca realmente siempre ha estado ahí. Y no solo en los momentos deportivos, sino también en los momentos personales. Entonces lo único que tengo es mucha gratitud. Vamos con Santi. Bueno, pues yo desde antes de entrar a la marca, pues que empecé comprando las botas y todo eso, siempre me ha encantado mucho la marca. Ya fui conociendo a Yoli, conociendo a todos, hasta que pues, entré al equipo y desde que tengo las botas siempre he recibido un trato muy especial por parte de lo que hicimos. Por ende estoy muy agradecido con eso. Obviamente hay momentos en que hay dudas de si seguir en el equipo, por lo menos me pasó a mí el año pasado, pero siempre pensando en que ellos fueron los primeros que confiaron en mí, sin realmente ser nadie. Entonces yo creo que eso es lo que me hace estar muy agradecido con ellos, porque ninguna otra marca se preocupa por los deportistas que no han logrado nada, pero esta marca sí. Entonces para mí ellos son mi familia, muy agradecido con el equipo y bueno, para mí implica también mucha responsabilidad, compromiso, gratitud y no, yo creo que amor también. Bueno, yo creo que también otro factor es la confianza, el saber que pues Yoli confía mucho en nosotros, saber que pues tiene esa confianza de entregarnos a nosotros cada cosita, cada material, cada licra, cada bota que nos ha brindado. Yo creo que también es un factor pues que es muy relevante en esto. Bueno, también estoy muy agradecida con Yoli porque pues yo con esta bota tuve mucha mejoría en rendimiento. La verdad es que yo nunca pues he sentido fallas personalmente
Lo que dice Santi, pues nosotros, por lo menos también en mi caso, no éramos nadie hasta que llegó Jolly con esta marca. Hemos evolucionado un montón en cuanto a los chasis, los tipos de bota. Y bueno, yo creo que este año también es hora de romperla. El año pasado nos fue bien. Entonces, bueno, nada, seguir entrenando y representando esta marca de la mejor manera. Qué bonito eso. No, pues para mí también significa mucha gratitud. Somos muy unidos. Creo que en ninguna marca se ve tanta unión como en esta familia. Y eso nos hace diferentes. Eso sí, pues nos llena mucho más de orgullo ver que así seamos de diferentes departamentos, de diferentes ciudades, somos uno solo. Mucha gratitud por lo que ya decían mis compañeros, que nos apoyaron desde antes de tener un logro significativo. Y eso tampoco lo hace cualquier marca. Creo que es la única marca que he visto que lo hace. Entonces sí, mucha gratitud, mucho compromiso. Y nada, que siempre nosotros esperamos hacer las cosas de la mejor manera para también hacer crecer la marca como ellos nos han hecho crecer a nosotros. Bueno, implica tener mucho sentido de pertenencia en cualquier lugar donde estemos, más que todo obviamente en los escenarios deportivos, hablar siempre muy bien de la marca, portar siempre todos sus productos y bueno, John y yo somos de los primeros que estamos con ellos, ¿cuántos años llevamos con 10 más o menos? Entonces llevo muchos años aquí con esa marca, he visto toda la evolución que han tenido en los productos, en las licras, en la atención, o sea, definitivamente creo que vamos avanzando muchísimo y la calidad que tienen ellos, el amor, todo lo que nos dan, creo que nos hace sentir muy bien y espero que pues de aquí en adelante podamos seguir creciendo y que las gracias de todo lo que han hecho por mí y por nosotros van a ser infinitas porque pues en un deportista no siempre todo es color de rosa, no siempre estamos en lo más alto y creo que en los momentos donde no estamos tan bien, ellos también están ahí para nosotros y eso habla mucho de una empresa, de una persona y eso creo que va a estar siempre en nuestros corazones. Oigan, qué bonito esto y yo no quisiera irme sin dejar de lado o pues al fin y al cabo dar un mensaje pues a las nuevas generaciones que se vienen en el mundo del patinaje. Sabemos que en Colombia el asunto del deporte no tendríamos de pronto yo creo que el apoyo que todos quisiéramos a nivel estatal y demás, pero ¿cuál es ese mensaje que tienen ustedes para las nuevas promesas, para esos nuevos niños y niñas que están en el mundo del patinaje, que tienen muchas ganas de competir, de aprender, de empezar en este mundo? Entonces, ¿cuál es ese mensaje que ustedes le dan a esas pequeñas y jóvenes promesas, ya que pues ustedes tienen un poquitico más de cancha en todo esto? ¿Cuál es ese mensaje de motivación para todo esto, para todas estas nuevas promesas? Pues que no va a ser fácil, que el proceso es bastante heavy, bastante difícil, pero que cuando uno quiere lograr las cosas con muchos sacrificios, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, porque eso sí hay que meterle ganas. A los papás que no lo vean como una inversión, ve como un gasto. Que no lo vean, que no lo vean como un gasto, que esto es la mejor inversión, que es la mejor inversión que pueden hacer. Creo que el deporte nos inculca muchos valores, la disciplina, la perseverancia, que se disfruten las cosas, que cuando uno hace las cosas con amor todo fluye. Totalmente de acuerdo con mi compañero. No, pues que disfruten mucho, que siempre cualquier cosa que hagan las hagan por superarse, que siempre tengan mucha humildad, que no siempre va a ser fácil, pero que si sabemos esperar y tenemos mucha disciplina, las cosas van a llegar, así que siempre sonrían, que sean muy agradecidos con las personas que los apoyan y que tengan muchas ganas de salir adelante.
no siendo más, les agradecemos que se hayan quedado en este podcast. Esperamos que sean muchísimos y nuevos capítulos más, conociendo un poco más de toda nuestra marca, de nuestros deportistas y de todo lo que nosotros tenemos para ofrecer a ustedes. Así que muchachos, gracias por venir al día de hoy. Sabemos que unos no durmieron mucho, otros durmieron poco. Así que muchísimas gracias por estar acá y bueno, muchas gracias. Gracias. Muchachos. Vamos.